Hola, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a sus familias. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la historia de un rey que se encuentra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, del versículo 1 en adelante. Específicamente vamos a leer el versículo 4 y versículo 5, donde nos cuenta algunas características de este rey llamado Uzías. Dice: «E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en todos los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó». Está muy bueno destacar que cuando muere su padre Amasías, Uzías tenía 16 años de edad y comenzó a reinar a partir de esa edad tan joven. Y sin embargo, desde el comienzo de su reinado, él se propuso en su corazón poder cumplir con la ley de Dios, poder acercarse a Dios. Y leemos aquí en estos versículos que hizo lo recto delante de los ojos de Dios y que por ese motivo y de haber buscado a Dios en todos sus caminos, fue prosperado. Interesante ver porque a veces pensamos que ante una presión de las situaciones, de las circunstancias, pueden llegar a ganarnos y empujarnos lejos de los propósitos o los planes de Dios para nuestra vida. Sin embargo, a este joven de 16 años, la presión de hacerse cargo de un reinado luego de haber muerto su padre, no lo llevó a alejarse de Dios, sino al contrario, a acercarse a Dios, poder agradar a Dios, y por eso fue prosperado. Reinó más de 50 años. Desde los 16 en adelante, más de 50 años, uno de los reyes que más tiempo duró en la historia del pueblo de Israel. Durante ese reinado prosperó no solamente él, sino que el reino, haciendo obras, infraestructuras que no había hasta ese tiempo, hasta llegar a un tiempo de su vida donde encontramos en el mismo relato que cuando ella fue fuerte y tenía todo lo que necesitaba, se olvidó de alguna manera cómo había comenzado. Y en el versículo 16 de este mismo capítulo 26 de Segunda de Crónicas dice: «Mas cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso». Bueno, en realidad esa tarea era única de los sacerdotes. Pero Uzías, lleno de poder, de gloria, se envaneció y dijo: «Yo puedo hacer todo lo que me parece». En un momento le dio la espalda a Dios y entonces él quiso ofrecer incienso delante del trono de Dios, algo que no le correspondía. Fue advertido por los sacerdotes. Le dijeron: «Rey, no te corresponde a ti, esto va a desagradar delante de la presencia de Dios». Bueno, todo este relato quiero traerlo a colación de que nosotros tenemos esa tendencia que cuando nos sentimos abrumados o desafiados por algunas cuestiones y conocemos a Dios, recurrimos a Él para poder pedir auxilio, una guía, para poder sentirnos fortalecidos, porque las circunstancias nos hacen sentir pequeños, los problemas a veces nos abruman de tal manera de que creemos que no hay salida y recurrimos a Dios.
Y realmente eso es bueno, como lo hizo el rey Usías. Dios lo prosperó en todos sus caminos porque él buscó a Dios, trató de agradarle. Fue sostenido aún y a pesar de ser muy joven, comenzar a reinar desde los 16 años, fue sostenido y guiado por el poder de Dios. Sin embargo, en cierta etapa de su vida, cuando él se sentía bien, seguro, cosa que nos puede ocurrir a nosotros cuando de repente todo está más que bien, decimos, bueno, puedo prescindir de los recursos de Dios, puedo prescindir de la presencia de Dios porque realmente yo puedo. Tal vez no lo decimos abiertamente y ni siquiera lo razonamos, pero nuestras actitudes a veces tienen que ver con eso. Dejamos de buscar a Dios, dejamos de congregar, dejamos de leer la palabra, porque nos parece que nos podemos autosustentar. Sin embargo, yo quiero recordarles en este día, en esta oportunidad, de que dependemos 100% de Dios. Nuestra vida depende de Dios. El hecho de que cada mañana nos levantemos y tengamos aliento de vida, ese milagro le pertenece a Dios. Las fuerzas que tenemos para trabajar, la inteligencia que podemos aplicar a diferentes situaciones y salir de manera favorable, tiene que ver con las capacidades con las que Dios nos ha dotado. Dios en su misericordia nos ha llamado para poder servirle. Ahora, de repente, a veces sucede cuando nos sentimos muy fuertes y aún sirviendo a Dios. Podemos estar haciendo muchas actividades, podemos estar llevando adelante muchas empresas, sin embargo, estar dándole la espalda a Dios. Dios es un Dios eterno, poderoso, maravilloso, sin embargo es un Dios personal. Y Él lo que quiere es una relación personal con cada uno de nosotros. Este rey Usías comenzó muy bien. Él comenzó teniendo una relación personal con Dios. Buscó a Dios todos los días. Decía, Señor, guíame para poder reinar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Y fue prosperado en todo. Hasta que en un momento, leíamos en el versículo recién, que se envaneció su corazón y entonces pecó contra Dios. ¿En qué consistió su pecado? En darle la espalda al Señor. Esta tarea que él realizó le correspondía solo a los sacerdotes. Esto equivale a que nosotros querramos servir a Dios o hacer cosas a nuestra manera, como a nosotros nos parece. Y hoy en día podemos encontrar a muchas personas que, conociendo a Dios, se alejan de los preceptos del Señor, se alejan de lo que dice la palabra de Dios, para seguir a Dios como les parece, como les place, como creen que es conveniente. Y queridos, yo quiero comunicarles que eso no le agrada al Señor. El Señor ha establecido una forma. El Señor ha establecido una manera para que nosotros nos acercamos a Él. Es importante que en este tiempo nosotros comencemos a reflexionar y decir, ¿cómo es mi vida cristiana? ¿Cómo es mi vida de relación con Dios? Si esta vida de relación con Dios no se ajusta a la palabra de Dios mismo, entonces ahí hay un problema. Estoy actuando como el rey Usías. Estoy queriendo servir a Dios, pero según a mí me parece. Dios ha establecido un orden. Dios ha establecido una manera para poder ser bendecidos y prosperados todos los días de nuestra vida, como lo estaba haciendo el rey Usías. Sin embargo, en un momento su corazón se envaneció, se enorgulleció y dijo, no necesito a los sacerdotes, no necesito que nadie me diga cómo, yo puedo hacerlo a mi manera.
Y así es que encontramos por allí personas que dicen, bueno, yo no necesito de la iglesia, no necesito de pastores, no necesito de hermanos, yo solo tengo relación con Dios y me manejo de esta manera. Nadie tiene que venir a decirme nada. Bueno, es un error, un grave error, porque la verdadera comunión con el Señor nos lleva a que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla de que nosotros somos parte de un cuerpo, somos parte de un pueblo, parte de un reino. Y nosotros vivimos bajo la autoridad de ese reino de Dios. Y Dios ha establecido que vivamos en este grupo de personas, que no es cualquier grupo, sino el cuerpo mismo de Jesucristo. Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Para que uno a otro podamos ser edificados y poder crecer en el conocimiento de la verdad. Ahora Jesús mismo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y algunos pueden pensar, no, pero yo no me separo de Cristo, sino de el resto de las personas, de la iglesia. No se entiende, no es coherente, porque Dios ha establecido, según su palabra, la forma, la manera que nosotros debemos servir, que nosotros debemos actuar, que nosotros debemos avanzar y la forma que seremos prosperados. Uzías había hecho todo muy bien. Si leemos este capítulo, las obras que hizo, edificó torres en Jerusalén, junto a las puertas del valle, fortificó los muros. Edificó también torres en el desierto, abrió cisternas de agua, tuvo mucho ganado. O sea, una obra maravillosa, mientras se mantuvo en el orden establecido por Dios. Mientras respetaba el orden establecido por Dios. Pero dice, nuevamente leemos el versículo 16, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios y fue a ofrecer incienso a Dios. Algunos dirían, no, ¿cómo se rebeló contra Dios si él fue a servir a Dios? Se rebeló contra los mandatos del Señor, contra el orden establecido por Dios. Entonces eso no le agradó al Señor. Queridos, Él es Dios y nosotros somos ovejas. Ovejas de su rebaño. Escuchamos su voz, seguimos su voz y obedecemos al pastor de pastores. Pero no podemos nosotros vivir nuestra vida cristiana como nos parece. Debemos hacerlo en el orden, la voluntad y el propósito de Dios. ¿Para qué? Para ser bendecidos, para ser prosperados. Este rey se rebeló y dice el versículo 17, y entró el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová Dios. Les están diciendo, esto no le agradó a Dios de ninguna manera. No importa que le llames servir a Dios, no importa que digas que lo estás haciendo para Dios, a Dios no le ha agradado, porque hay un orden establecido justamente por Dios. Versículo 19 dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para encender incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, dice este relato, le brotó una lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos simboliza que si nosotros nos manejamos según el orden establecido por Dios,
seremos bendecidos y todo lo que hacemos es un olor fragante delante de la presencia del Señor. Ahora, si nosotros nos corremos del propósito y la voluntad de Dios y decimos servir a Dios, pero según nuestras propias maneras, según nuestras propias reglas, entonces no recibimos bendición, sino que recibimos perjuicio. Y no se habla solo de un perjuicio físico o material, sino espiritual. Nos engañamos a nosotros mismos y también podemos engañar a otros. Como dice la palabra de Dios, ciegos, guías de ciegos. En este tiempo más que nunca debemos ajustar nuestras vidas a lo que dice y enseña la palabra de Dios una y otra vez. Que nosotros en este tiempo, aquellos que somos de Jesús, del Señor, pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a un cuerpo con un orden establecido por Dios, donde estamos sujetos unos a otros en obediencia a la palabra de Dios y a la autoridad que Dios ha establecido. De esa manera podemos crecer, de esa manera podemos desarrollarnos, de esa manera nosotros podemos ser bendecidos por Dios. Y que todo lo que hagamos nos salga bien. Como a Usías al principio. Todo lo que hizo le salió bien y fue prosperado en todos sus caminos, porque él buscó a Jehová de todo su corazón. Pero cuando se enalteció y dijo, ahora lo voy a hacer como a mí me parece, no hace falta que los sacerdotes me expliquen cómo, no hace falta que nadie me diga cómo lo debo hacer, entonces recibió perjuicio. Debemos despertar en este tiempo más que nunca. Ajustemos nuestra vida no a nuestro parecer ni a nuestros deseos, sino ajustemos nuestra vida a la palabra de Dios. Ajustemos nuestro proceder según el Espíritu Santo del Señor nos guía. En este tiempo debemos estar firmes, fuertes, fundamentados en la roca que es Cristo. No podemos edificar en cualquier lugar, es sobre la roca que es Cristo. Debemos edificar sobre el fundamento de la palabra de Dios. Y tampoco podemos edificar de cualquier manera, sino con el orden establecido por el Señor dentro del cuerpo que es la iglesia. Y allí desarrollamos nuestro ministerio, allí desarrollamos nuestros dones. Allí es donde nosotros debemos crecer y ser luz junto a la iglesia. Estimados, yo deseo que el Señor los bendiga en esta oportunidad y que puedan atesorar esta palabra. Que podamos ser como Usías en sus primeros tiempos. Buscó a Jehová de todo su corazón, consultó a Dios acerca de todas las cosas y se manejó en un orden establecido. Él cumplía su función de rey y los sacerdotes sus funciones de sacerdotes. En este tiempo es importante ajustar nuestra vida más que nunca a la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios eterno, Dios maravilloso, yo te ruego que el poder, la unción y la gracia de tu Espíritu Santo estén tocando cada corazón y cada mente, trayendo luz, trayendo claridad, Señor, para que tu palabra, Señor, haga efecto y que encuentre una tierra fértil y que dé fruto de vida eterna. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego que tu bendición, Señor, esté sobre la vida de cada uno de aquellos que hacen tu voluntad, que viven según tu palabra. Padre, toca los corazones, las vidas, bendice las familias, Señor. Llévate todo dolor, toda tristeza, y que podamos estar firmes en la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Padre, bendigo a cada hombre, cada mujer, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada anciano, para la gloria de tu nombre. Amén.